por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, en ti confiamos, Señor, y en ti nos regocijamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, Padre. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Guíanos, háblanos y redargúyenos, Dios mío, en el nombre de Jesús, y rompes cadenas, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra y tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Santo Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Señor Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios bendiga. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Santo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2. Santo Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor allí, en Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice allí, hay un título que el hombre le puso, que dice, instrucciones sobre la oración. Pablo le dejó escrito, le dejó instrucciones, le dejó enseñanzas, alabanza a Dios, para que adquiriera conocimiento cómo se debería orar y cómo se debe de orar, alabanza a Dios, para que Dios escuche las oraciones de cada uno de nosotros y para que Dios, hermano, obre a favor de su pueblo. A su nombre sea la gloria. Porque Dios llamó a un pueblo, dice que adquirió un pueblo, dice, santo. Un pueblo adquirido por Dios. Una nación santa. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Alabado sea Dios. Mire qué poder tiene esa palabra, hermano, si nosotros nos ponemos a analizar. Si realmente nosotros somos, si yo soy un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y si el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cómo debería de andar yo? Tendría que andar a la luz de Cristo y a la luz de la palabra, conforme a la luz de la palabra, porque es lo que Dios quiere, que su pueblo ande a la luz de la palabra, porque la luz es la que manifiesta, hermanos, si hay tiniebla en nuestra vida o no. Pero Pablo le habla y le deja instrucciones sobre la oración. Oración, ¿qué significa? Es hablar cara a cara con Dios. Así como habló Moisés, como habló Abraham, como habló, hermano, todos aquellos santos hermanos y aquellas santas personas que hablaron y se comunicaron cara a cara con Dios, en la intimidad. Aquellos profetas que hablaron de parte del Señor y hablaban la palabra del Señor a todo el pueblo, pero primero que hablaban con Dios. Y hasta el mismo Jesucristo hablaba con su Padre en oración.
para fortalecerse y para lo que venía y lo que le esperaba el otro día. Siempre en oración. Pero nosotros miramos eso, pero no miramos lo otro. Lo principal, hermano, cómo andaban estos varones. Cómo andaba esta gente, hermano, con Dios. Casi en el cotidiano vivir, hermano, pasaban desapercibidos. ¿Por qué? Porque querían llevar una vida agradable a Dios. Pasaban en las Escrituras, pasaban meditando en su palabra. Pasaban en comunión con Dios antes que con los hombres. Y si tenían que enseñar al pueblo, enseñaban al pueblo lo que el Señor les pedía que les enseñara. Lo mismo que hoy en día está pasando. Que supuestamente decimos que andamos en la comunión con Dios, que andamos haciendo, pero siempre terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios dice que es nuestra santificación. A su nombre sea la gloria. Ahora dice instrucciones sobre la oración. Instrucciones, dice, acción de adquirir conocimientos mediante el estudio o de proporcionarlos a otros, de enseñarlos. Un maestro, antes de ser maestro en una escuela, necesita estudiar, necesita ser un estudiante para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría e inteligencia para poder después, hermano, volcarlo a sus alumnos. Así pasa exactamente con los que están predicando, con los que están enseñando y con los que están, alabado sea Dios, predicando el Evangelio del Señor. Necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos estudiar, hermano, la palabra del Señor y el vivir por la palabra del Señor, hermano, y vivir momentos, vivir, alabado sea Dios, vivir teniendo conocimiento de quién es Cristo. Pablo no estudió, hermano, en un algo, hermano, puesto por hombre. Pablo no estudió en la cátedra de Moisés o no estudió ningún seminario. Pablo lo que le enseñó Dios fue todo por visión divina y por comunión con el Señor en oración. Porque Dios le fue revelando lo que tenía que hacer y después Dios le revelaba lo que tenía que hacer y decir, pero también después iba pasando cosas, pasando con las personas, pasando con las almas, lo que realmente tenían que hacer. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor nos dejó también un modelo de oración que está allí en Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6. Nos dejó un modelo de oración. Y a veces nosotros repetimos ese modelo, pero no conocemos, hermano, lo que realmente quiere saber o quiere decir ese modelo de oración. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, oración, dice diálogo entre Dios y las personas, especialmente las que son del pacto divino. Este diálogo, esto es lo que está diciendo el diccionario bíblico, este diálogo, dice, incluye clamores pidiendo ayuda, conversación sobre la voluntad de Dios, intersección, por interceder, hermano, por los hermanos o por las hermanas que están pasando necesidad, o si alguno tiene alguna petición, cuando dice oren por mí, oren por fulano, oren por mengano, o que está enfermo, o que necesita esto, necesita lo otro, o que necesita conversión. Eso es intersección. Dice el pecado en la comunidad. Hay que orar, hermano, por el pecado de la iglesia. Hay que orar, hermano, para que saque el Señor todo pecado de la iglesia y todo pecado, hermano, de la comunidad. La confesión del pecado. También cuando nosotros estamos en comunión con Dios tenemos que confesar nuestros pecados, hermano. A Él dice que es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos nuestras maldades. Pero todo se tiene que hacer en oración. Todo se tiene que hacer en intimidad. No como otras religiones, hermano, que se ponen atrás de un bastidor, hermano, atrás de una madera, y dice, no, como le puede decir, no, dice, dime tu pecado, hijo mío. Y ahí le empiezan a decir, hermano, y le empiezan a confesar los pecados a un hombre.
Y a quien se lo tenemos que confesar es a Cristo Jesús en oración. Primera de Juan, hermano, capítulo 1, verso 9 lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades a través de la sangre preciosa, hermano. A su nombre sea la gloria. Dice, pedidos de sabiduría, dedicación del templo, necesidad de milagros. Hermanos, cuando nosotros estamos orando a Dios, tenemos la necesidad, hermano, de pedir, Señor, que ocurra hoy un milagro en este lugar. Que en el culto, hermano, que ocurran milagros. Que en las reuniones, Señor, alabados a Dios, se glorifique tu nombre, Señor, aleluya. Glorifica tu nombre en las reuniones. Glorifícate, Señor, si viene algún hermano enfermo, si está algún enfermo, Señor, glorifícate en la reunión, Señor. Traes un milagro creativo, haz milagro lo que tú quieras, Señor. Pero todo se tiene que hacer en oración. Y siempre pedir bajo la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, cuando Salomón dedicó el templo, se terminó el templo de hacer, vino la dedicación del templo. ¿Y cómo se hizo? Todo en oración. Y si uno, hermano, empieza a recordar pasajes, y si uno empieza a recordar, hermano, cuando Salomón, alabado sea Dios, Salomón, hermano, dedicó el templo. Eso lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, hermano, y en Segunda de Crónica. Allí, alabado sea Dios. Habla, hermano, de que Salomón dedicó el templo. El templo que David quería hacer. Pero Dios no se lo dejó. Porque era un hombre de guerra, era un hombre de sangre. Era un hombre, ¿cómo? Era un hombre de guerra, un hombre violento. Que tenía que primero librar las batallas de Dios para que después levantaran el templo, hermano, en tiempo de paz. Por eso Salomón, hermano, alabados a Dios, por eso Dios le dijo, Salomón, de tus hijos saldrá uno que me va a hacer el templo. Salomón, que significa paz. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, cuando Salomón dedicó el templo, decía, hay un pasaje, hermano, allí no recuerdo el versículo, alabados a Dios, ni tampoco el capítulo, pero está allí en la Biblia, y dice, y si tu pueblo, Señor, fuere cautivo a otro lugar, y si tu pueblo, Señor, fuere cautivo a otro lugar, y oraren a ti clamando, mirando hacia el templo, hacia donde está Jerusalén, hacia donde está el templo, más o menos así, mirando hacia Jerusalén y levantando sus manos al cielo, allí, Señor, tú vas a oír la palabra del Señor. Y si vinieren al templo, porque Dios cerró los cielos, y si oraren, Dios mandará la lluvia. Entonces, hermano, cuando nosotros analizamos por qué nosotros decimos que no podemos dejar de congregarnos, por qué nosotros, hermanos, no decimos e insistimos que no se tienen que dejar de congregar, que tenemos que asistir a las reuniones, que tenemos que asistir al culto, alabado sea Dios, no es porque sea beneficio para nosotros, es para beneficio para nuestras almas, beneficio, hermanos, para nuestras almas. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué beneficio para nuestras almas? Porque es el alimento que Dios nos da cada día. Y si yo tengo necesidad, tengo que venir al templo, hermano, a orar por esa necesidad que yo tengo. Tengo que venir a hacer un clamor al templo, hermano, por la necesidad, o hacer clamor, hermano, que Dios me pone para que yo lo haga. Pero ¿cómo yo lo sé? Porque está escudriñado, hermano, la palabra. Está aquí en la palabra. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, yo perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Lo que Dios está esperando, hermano, que el pueblo venga a clamar, alabado sea Dios, a la iglesia. Que el pueblo venga y clame, que venga el pueblo y lo busque. A su nombre sea la gloria. Pero que lo busque en serio, que lo busque en verdad, que lo busque, hermano, alabado sea Dios, en espíritu y en verdad.
que oren en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, pero que lo busquen en serio, al fin, en serio a Él. ¿Y cómo se debe, hermano? Bueno, aquí están las instrucciones, hermano, cómo se debe de orar y cómo se debe de estar, hermano, para estar orando. Porque no es solamente venir y arrodillarnos y clamar a Dios y pedirle por esto, por lo otro, por nuestras necesidades, por los que están enfermos, por los que no están. Porque nosotros tenemos requisitos, hermano. Por eso están las instrucciones. Dios nos enseña a través de Pablo, hermano. Y Pablo le enseña a Timoteo cómo debemos de orar y cómo debemos de estar en la oración. A su nombre sea la gloria. Y si usted dice que yo algo lo otro, usted lea la Escritura. Escudriña la Escritura. No solamente junto conmigo, sino después cuando termine la reunión. Alabados a Dios, escudriñe en su casa, tenga un tiempo realmente necesario con Dios y pregúntele si es así como uno está predicando. Ahora dice instrucciones sobre la oración. Alabados a Dios. Sigue diciendo, ¿no? El diccionario de lengua castellana, palabras pronunciadas en alta voz o elevadas mentalmente a la divinidad o a los santos, alabándolos o pidiéndoles su protección o ayuda. Estén o no, dice, alabado sea Dios, gloria a Dios, hasta ahí. Dice, pidiéndoles su protección o ayuda. Ahora yo tengo que pedir la protección divina cada día a nuestro Dios. Cuando yo dije así, hermano, a los santos, porque lo saqué de Señor los reprenda en nombre de Jesús, hermano. Lo saqué del diccionario mundano. Todo esto. Ahí. Dice, tiempo destinado a orar en una comunidad religiosa o cuando se llama a los fieles. La oración mental dice que es un recogimiento interior del alma que eleva la mente a la divinidad meditando en ella. Es cuando usted habla en su corazón, cuando usted habla en su mente y en su corazón y empieza a adorar a Dios y su boca no pronuncia ninguna palabra. Eso es una oración mental, que muchos la tienen, pero nunca confiesan el nombre de Cristo. Nunca confiesan su nombre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros tenemos que proclamar el nombre de Cristo. La sangre de Cristo es la que tiene poder. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De quién es usted? Y si usted es Cristo, tiene que proclamar a Cristo, proclamar a Jesús con su boca, y que sea audible, y gritarlo a los cuatro vientos. Alabado sea Dios. Ahora dice Pablo allí, exhorto. Hay que una exhortación de parte de Pablo acá ante... Le decía a Timoteo, exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Eso es lo primero. ¿A quién tenemos que rogarle? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Porque todo lo que pidieres al Padre, dice Jesucristo, en mi nombre, yo os lo daré. Entonces, cuando uno haga oración, tiene que rogar. Hacer una petición. Venir con rogativas. Venir con rogativas, dice, oraciones, peticiones y acción de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y significa, hermano, por aquellos que no lo quieren, por aquellos que hablan injuria, también por todos los hombres y mujeres que se levantan falsas calumnias con usted. Usted tiene que orar por ellos, orar y bendecir y perdonar, porque así lo dejó la palabra del Señor escrita. El Señor Jesucristo lo dejó escrito. Pero si yo no ruego y oro para que Dios cambie la mentalidad o cambie el corazón de esas personas, hermano, van a seguir duras. Entonces uno tiene que orar, recurrir a la oración, porque la oración, hermano, es la que quiebra todo yugo.
A su nombre sea la gloria. Pero acá dice una exhortación. Ahora Pablo exhortaba al pueblo y estaba exhortando a Timoteo ¿a qué? A que se hicieran rogativas, oraciones. Ahora dice exhortación. Diccionario dice, pedir una persona con razones o ruego que haga o deje de hacer una cosa. Ahora, pedir a una persona con razones o ruego que haga o deje de hacer una cosa. Eso significa una exhortación. Y cuando uno le dice, hermano, al pueblo que dejen de pecar deliberadamente, que confiese sus pecados delante de Dios, hermano, porque Él es el fiel y justo. Eso es una exhortación cuando se le habla la palabra de Dios. Eso viene palabra, hermano, palabra de exhortación a que se arrepientan. Y nosotros exhortamos al pueblo a que se arrepientan, y no solamente a ellos, sino también es para todos. Porque todos nos tenemos que arrepentir de algo. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice, exhorto ante todo. Por eso dice, exhorto. Y exhortar significa eso. Alentar, animar. También está el desanimar, porque muchos se desaniman cuando uno lo exhorta. Cuando uno siempre están con lo mismo. Pero Dios, arrepentido pereceréis, dice la palabra del Señor. Aleluya. Inducir a alguien, dice, mediante argumentos, a hacer o dejar de hacer algo. Cuando uno, hermano, les habla, hermano, que tienen que dejar, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar la droga, dejar esto. Estamos exhortando, hermano, con buenas palabras a que dejen su mala actitud, que dejen de hacer lo malo, que dejen de ensuciar su cuerpo y destruir su cuerpo. Para que dejen de sus malos hábitos. Pero siempre tenemos que hacer con buenas palabras, decir buenas palabras para que nos entiendan y les exhortamos. Eso significa una exhortación. Pero cuando se les exhorta, hermano, al pueblo, parece que estamos, no sé, ya nos tienen como un ogro. Nos tienen como esto, como lo otro, y hay que exhortarse uno a los otros, dice. Pero tenemos que ver cómo exhortamos. Pero el amor es decir la verdad, alabado sea Dios, pero también tenemos que ver el modo de las palabras, cómo se usan. Porque hay personas, hermanos, que hablan con amor, le dicen la verdad en la cara, pero se lo hablan con casi como acusándolo, hermano, y hablan con el tono elevado de la voz. Y eso no puede ser así, porque nosotros tenemos que tener amor, pero también tenemos que tener tacto con las personas. Tacto con las personas. Por eso debemos de andar, hermano, con los 5 sentidos espirituales bien ejercitados. Tenemos que tener tacto, tenemos que tener, alabados a Dios, un buen hablar. Hay muchas personas que van a entender, pero hay otras que a veces son duras de entender, entonces tenemos que ir con tacto. Porque ya dejamos de ser los mundanos que éramos antes, hermano, que éramos los brutos. Ahora ya no somos brutos, sino que somos entendidos. Y si somos entendidos, hermano, tenemos que ser entendidos en todo. Y no suavizar nada, sino tenemos que, ni adulterar nada, sino que tenemos que andar con el tacto de Dios. Tenemos que buscar palabras, hermanos, para no herir, para no chocar, para no discutir. Entonces tenemos que andar con tacto. Y hay muchas personas que están dentro del Evangelio y hace años que están en el Evangelio y siempre siguen así. Yo soy bruto y yo soy así y yo voy a seguir así. No, hermano. Porque hasta el más bruto y hasta el más persona de vocabulario fuerte, el Señor, el mal hablado, el Señor le hace un buen hablar. Porque nosotros tenemos que mostrar que hemos estado con Cristo y que Cristo está en nosotros. Porque se tiene que hablar no en la carne, sino que se tiene que hablar en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y eso por el momento. Porque si no, hermano, ¿cómo puedo yo orar, hermano, siendo así? ¿Yo cómo me puedo comunicar con Dios, hermano, así, así, así? Y para que Dios me conteste o Dios me conceda, si yo estoy mal, hermano, hablando, siempre siendo un mal hablado. O siempre hiriendo a las personas.
A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, nosotros, Dios hace nuevas criaturas. Hace nuevas personas. Ahora dice, exhorto, dice, ante todo. Alabado sea Dios. A que se hagan, dice, rogativas. Ahora, rogar. Dice, pedir una cosa con humildad. O sea, implorar. Cuando usted le pide, por ejemplo, cuando su hijo va, alabado sea Dios, por ejemplo, va a la escuela y usted no puede ir porque está en la entrega de boletines, usted le ruega a una vecina o a un vecino, mira, te ruego que cuando vayas a la escuela y hables con la maestra, le podés pedir la nota porque yo no puedo ir. Entonces le estamos rogando a que nos haga un favor, que nos hagan un ruego. Por eso le hacemos un ruego. Pedir, dice, pedir una cosa con humildad, siendo sencillo y humilde. Por eso tenemos que implorar, hermano. Porque nosotros venimos, hermano, delante de Dios. Y nosotros delante de Dios tenemos que venir humilde. Tenemos que venir, hermano, implorando el perdón divino. Y principalmente dirigir nuestras oraciones a nuestro Padre. No papito. No Padre querido. No con esas minimizando, hermano, a nuestro Dios. No. Padre. Con respeto se tiene que venir ante Dios, hermano. Y principalmente en oración se tiene que venir con respeto. No faltándole el respeto. No diciéndole cualquier cosa a nuestro Dios, sino decir, Padre, me presento, Señor, delante de ti. Para pedirte perdón, Señor. Porque pequé, erré, fallé, grité, insinué algo que no era. Levanté una falsa calumnia. Dije algo que estaba fuera de lugar, Señor. Pero vengo ante ti, Señor, humilde. Como lo era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque para todo oraba. Para todo siempre hacía oraciones y ruegos. Y los hacía por nosotros, hermano. Y todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros. Para darnos vida eterna juntamente con Él. Y el perdón divino juntamente con Él. Por eso se tienen que hacer oraciones rogativas, hermano. Pero tenemos que venir delante de Dios. Pero venir, hermano, rogando a Dios, Señor, que nos escuche, que nos perdone, que nos limpie con su sangre preciosa. Y hay otros que vienen, hermano, así como un torbellino. Que vienen delante de Dios, hermano, exponiendo cosas que a veces no tenemos que exponer antes. Que venimos con un ímpetu, hermano, y que venimos con una prepotencia hacia Dios y faltándole el respeto a Dios. ¿Cómo Dios nos va a escuchar, hermano? Dios nos pide que lo honremos a Él con todos nuestros bienes y con todo nuestro corazón, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y si nosotros no podemos tratar con respeto a nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a tratar con respeto a nuestros padres carnales o a las personas de acá, hermanos, carnales? Y todavía decimos que somos hijos de Dios. Esto tiene que ser todo con humildad. Todo con mansedumbre. Pero siempre respetando, hermano, alabado sea Dios, los rangos que hay entre Dios y yo, y contra Dios y mi persona. O contra usted y entre usted y Dios. Porque no venimos, hermano, ante una persona para decirle una cosa o la otra, o engañarlo en oración o mentirlo en oración. Venimos ante nuestro Dios, hermano, que Él mira todas las acciones, que Él está mirando hasta nuestros más íntimos pensamientos, qué es lo que estamos pensando por Él y de Él. Y de nuestros prójimos.
Después tenemos el descaro y la desfachatez de decirle al Señor, imponemos nuestras manos, venimos y oramos por los enfermos y los enfermos se van a sanar. ¿Y de qué y cuándo, hermano? Si después nosotros, hermano, andamos con ímpetu en la casa del Señor, ni siquiera lo respetamos a Él como realmente tenemos que respetarlo. Porque Dios humilde, dice, da gracia a los humildes y humilla a quien, a los soberbios y a los altivos. Porque Dios quiere un corazón quebrantado. Al contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Por eso todo aquel que se acerca a Dios, hermano, con oración y ruego, alabanza a Dios, pero con acción de gracia y pidiéndole por uno o por otro, hermano. Por eso la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo. Pero la oración que se haga con fe, creyendo, hermano, y viniendo delante de Dios con rogativas, pero también, hermano, viniendo humillado ante la presencia de Dios. ¿Qué le pasó, hermano, al publicano y al fariseo? El fariseo oraba y ayunaba miles de veces. Le daba diezmo de todo, pero se lo decía de lengua, porque no se lo hacía de corazón, porque quería impresionar al que estaba allí al costado. Pero el publicano, golpeándose el pecho, decía, sé propicio a mí, pecador, que soy pecador, Señor. Él se humilló, no diciendo, Señor, pues yo no soy como este fariseo, no. Como decía el fariseo, yo no soy como el publicano, esto que lo otro. El publicano se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Reconocía primero ante Dios que era pecador. Y venía ante Dios diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y venía adelante diciendo, no diciendo papito querido ni nada, venía diciendo, Señor, Padre, yo soy un pecador, me arrepiento. Se fue justificado el publicano y no el fariseo. ¿Y cuántos fariseos hoy, hermanos, se presentan, no se pueden estar presentando en los cultos, en las reuniones y se van justificados, hermano? No. Pero los que vienen humildemente delante de Dios y sabiendo que le dan el culto a Dios, se van justificados para sus casas. Y esas personas son muy pocas, hermanos, que vienen humildemente a postrarse ante Dios para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Por eso Dios nos dejó estampado aquí. Nos dejó, hermano, instrucciones, nos dejó enseñanzas, nos dejó, alabado sea Dios, su palabra, hermano, al seguir al pie de la letra lo que yo tengo que hacer. Alabado sea Dios. Ahora dice, ¿no? Hay que hacer rogativas. En Efesios capítulo 6, en el verso 18, nos habla, hermano, en la armadura de Dios, después del verso 17 que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 18 dice, orando, dice, ¿en qué? En todo tiempo. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, me tengo que presentar, ¿no? Con oraciones, con ruegos. Háganse rogativas, dice que oraciones. Entonces yo tengo que rogar a Dios, orando que en todo tiempo. ¿Usted lo hace? El pueblo lo está haciendo, orando en todo tiempo, estando en la comunión perfecta con el Señor, sabiendo, alabado sea Dios, sabiendo, hermano, que lo pueden mandar un mensaje o que le pueden llamar en cualquier momento o que pueden golpear su puerta, hermano, alabado sea Dios, para pedirle un consejo bíblico, para poderle un consejo a ver qué es lo que Dios dice para su vida, para no estar improvisando nada. Debemos de estar orando en todo tiempo, rogando a Dios, hermano, que derrame de su gracia por todos los hombres y por todas las mujeres y por todo el mundo, para que Dios cambie los corazones de las personas y empiecen a volcarse el corazón y vuelquen el corazón el Señor hacia Él. O estamos seleccionando gente, no, esta no vale la pena. ¿Quién somos nosotros, hermano, para seleccionar gente? Si nosotros no podemos hacer acepción de persona ninguna, porque a todas las personas hay que predicar el Evangelio. Ahora, si se pasan el límite las personas hacia nosotros, no es culpa nuestra, porque si vienen con otras intenciones, ya el Señor lo declara, hermano, las intenciones que trae cada persona, y nosotros tenemos que hacer la guerra, nosotros tenemos que hacer, hermano, lo que a nosotros se nos canta la regalada gana, o hacer la voluntad de Dios. No tenemos que orar, no tenemos que clamar por las almas, lo estamos haciendo, hermano.
Porque eso lo hacen, hermano, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos, hermano, hijos de Dios, que Dios nos compró a precio de sangre. Nuestra alma, hermano, nuestro espíritu, todo nos compró el Señor a precio de sangre. Pero debemos de andar como Él anduvo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Por eso debemos, hermano, rogar a Dios en todo momento y en todo lugar. En todo momento tenemos que orar a Dios. Y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, yo tengo que velar y suplicar y rogar a Dios por todos nuestros hermanos, por los santos. Y los santos acá, hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. No son estatuas, no son yeso, no son mármol, no son madera, no son nada. Los santos que está hablando la Biblia son los hermanos, son las acciones justas, hermanos, de las personas que están delante de Dios. Son las personas que se pueden confiar, los que andan en el Espíritu, que están orando en todo tiempo y en todo momento. ¿Es usted esa persona? Alabado sea Dios. Y si no es, hay que volver a buscar de Dios, hay que volver a escudriñar las Escrituras, hay que volver a las sendas antiguas. A su nombre sea la gloria. Seguimos en Timoteo capítulo 2. Dice que se tienen que hacer oraciones, peticiones. Alabado sea Dios. Una petición, hermano, es cuando uno tiene una necesidad. Orá por mí porque me duele el hombro. Eso es una petición. Y nosotros lo que tenemos que hacer es venir y presentarnos delante de Dios y orar por esa petición que nos han cedido y que nos han, alabado sea Dios, nos han confiado. A su nombre sea la gloria. Hay que hacer rogativas, hay que hacer oraciones, peticiones, dice, y acción de gracia, y dar gracias a Dios, hermano. Después, cuando imploramos la petición por nuestros hermanos, dar las gracias por el Señor haber hecho la obra. Por todo, dice los hombres, y acá dice por todos los hombres. No está hablando por alguno nada más, dice por todos los hombres. A su nombre sea la gloria. Ahora el verso 2 dice, por los reyes y por los que están en eminencia. Así que, hermano, hay que orar por quién, por los reyes y por los que están en eminencia. Tenemos que orar, hermanos, por las autoridades que Dios nos ha puesto en cada ciudad y también en la nación. Y hay que orar, hermanos, por los que están al frente de cada país. También tenemos que orar, hermanos, por nuestros hermanos los judíos, que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero por algo lo dejó escrito allí en uno de los salmos. A su nombre sea la gloria. Pero tenemos que orar por quién, por las autoridades. Para que podamos vivir, hermanos, quietos y reposadamente, y para que podamos seguir teniendo libre culto. No como en otros países, hermanos, alabados a Dios, que están siendo perseguidos. Entonces debemos de orar. La iglesia tiene que empezar de vuelta a orar, hermanos, por las autoridades. No mezclarse con la política, sino que tenemos que orar por ella. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, orar por los reyes y por todos los que están, dice, en eminencia. Ahora tenemos que orar por todo. A su nombre sea la gloria. Por los que están en qué? En eminencia. Ahora fíjese por un momentito en Romanos capítulo 13. Romanos 13. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Allí, hermano, en los deberes cristianos, empieza en el capítulo 12, pero en el capítulo 13 dice así: debemos de orar, dice, por los que están en eminencia, por los reyes. Amén.
Ahora, ¿qué dice en el capítulo 13, verso 1 de Romanos? Dice, sométase toda persona a las autoridades que superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora yo, como cristiano, me debo de someter a las autoridades que tengo por encima mío. O sea, que si tenemos que pagar tributo, tenemos que pagar tributo. Si tenemos que dar respeto y tener respeto, hermano, por el que Dios puso para que me ministrara y estuviera al frente del lugar donde yo estoy, tengo que guardar respeto, hermano, por la persona que me está enseñando la palabra del Señor. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto, y al que tributo, tributo. Por algo el Señor dejó escrito allí en los evangelios, cuando le mostraron la moneda, hermano, en el templo, a quién se debería pagar, al César o a Dios, a quién. Bueno, dice, ¿y esta imagen de quién es? De la moneda, del César. El Señor, ¿qué les dijo? Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Y dónde está el respeto debido hacia Dios, hermano? Que todos respetan a quien, al César. Obedecen al César. Obedecen, hermano, a Mamón. Obedecen a la riqueza. Obedecen más a un hombre, hermano, que a la palabra del Señor y también a las autoridades que Dios puso por él. No dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Yo tengo que estar sujeto al pastor Mauro. Yo tengo que estar sujeto, hermano, a las autoridades que están por encima mío. Y si yo ando en desobediencia, si yo ando haciendo tumulto por cualquier lado, ¿no voy a pecar, hermano, de rebelde y de revoltoso? ¿Y cuántos hay en el Evangelio, hermano, que andan así, que andan rebelándose, hermano, a las autoridades, hermano, y que no le hacen caso a nadie y andan haciendo cualquier cosa? En el Evangelio estoy hablando. ¿Cómo están sus vidas? ¿Arrepentidos o pereceréis? Que no se sujetan a nadie. Y todavía, hermano, a las autoridades que Dios puso en esa congregación, a los que están al frente, no les hacen caso. Y dicen cualquier clase de mal mintiendo, y todavía se van con el Señor en el arrebatamiento. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender todo esto. Que no así nomás podemos servir al Señor. Que todo tiene su orden. Entonces, cuando nosotros estemos orando, se tiene que hacer con ruego, peticiones, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. También por las autoridades hay que orar, por los que están en eminencia, por los que están por encima de nosotros. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si yo me opongo a la autoridad, estoy resistiendo a Dios, porque Dios puso las autoridades por encima de nosotros. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Se están condenando, ¿por qué? Porque no están obedeciendo al Evangelio de Jesucristo, ni tampoco están obedeciendo a la palabra del Señor. Porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted no paga, por ejemplo, el agua corriente, ¿qué hace? Se juntan varios meses, se corta. ¿Por qué? Porque no pagó el suministro de agua. Y todavía después lo ponen al clearing, ¿por qué? Por mal pagador. Así pasa con el agua, pasa con cualquier cosa, hermano. Y no es porque de repente todos sean iguales, no, hermano, porque hay personas que a veces no tienen para pagar y pueden hacer una renovación, puede hacer un convenio, hermano, para poder pagar la deuda, y van pagando la deuda conjuntamente, hermano, a la voz de Dios, en cuotas, para poder sobrepagar la cuenta, hermano, para poder pagar la deuda, y lo hacen. Así convenio con cualquier cosa hacen, porque pero quieren pagar.
A veces porque si le falta el trabajo, hermano, no pagan, no es porque sean bandidos y sinvergüenza. A veces, hermano, porque le falta el trabajo, porque le falta la ganancia, porque le falta dinero. Pero hay tantos bandidos y sinvergüenza que no pagan porque son sinvergüenza. Y después, hermano, cuando hacen un crédito y no pagan, ¿quién tiene que pagar? El que sale por fiador de ellos. Y no sabe que le está haciendo un mal. Porque va a llegar un momento que no le van a dar nada. Y a él le van a hacer lo mismo. Entonces, hermano, tenemos que orar también por los que están en eminencia, por las autoridades, hermano. Y por todo, dice, los que están en eminencia y por todos los que están por encima de nosotros. Estoy en Timoteo capítulo 2, verso 2. ¿Y para qué? Para que vivamos quieta, dice, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque si nosotros pagamos nuestras cuentas, aunque no nos quede nada para comer, ¿de qué nos interesa? Pero el negocio está de vivir a cuenta, hermano, con lo que realmente tenemos que pagar. Porque vivimos, hermano, delante de Dios, vamos a vivir. Y vamos a vivir bien y vamos a vivir con nuestra conciencia tranquila, porque a los que debemos, hermano, le hemos pagado a todos. Y acá más allá, hermano, siempre vamos a comer. Porque nadie te va a dejar tirado. Y principalmente Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Pero Dios va a permitir, hermano, que tú dejes de pagar tus cuentas que te comprometiste delante de Dios y delante de las personas a pagar. Y le vas a faltar, hermano, el pago a las personas. Que por esto, que por lo otro, que por aquí, que por allá. Si es para comida no pasa nada. Pero y si no es para la comida, si es para tus otros deleites, si es para tus gastos personales. Acá el que está mirando todo, hermano, y pesa las acciones y los corazones, es Dios, hermano, no las personas. Y la palabra de Dios que nos enseña, hermano, cómo vivir. Y después estamos orando por uno y por otro, debiéndole a todos, llamándonos por teléfono, ignorando, cambiando el chip por uno o por otro para que no nos cobren. Cambiando el número de teléfono para que no nos cobren. Y todavía, hermano, se van con el Señor cuando venga el arrebatamiento. ¿Y por qué no escudriñar la palabra? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. Para que podamos vivir honestamente, en quietud, dice, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque si tú estás haciéndolo bien, nadie te va a venir, hermano, a golpear la puerta para que vos le pagues lo que le debes si vos no estás debiendo a nadie. Y cuando no tienes para pagar, da la cara y le dice, mira, no tengo para pagarte, pero te puedo hacer algún trabajo para solventar el gasto. O para pagarte esto, para pagarte lo otro. Y también tenemos que orar. ¿Y cómo Dios nos puede bendecir, hermano, si yo estoy mal delante de Dios? Porque esto es bueno, dice. Porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, mientras yo hago exhortación, mientras exhorta a que todas las personas de la iglesia empiecen a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, orar, hermano, por las autoridades que están en eminencia, por nosotros, para que podamos seguir teniendo libre culto. Alabado sea Dios. Entonces, esto es bueno, esto es lo que Dios quiere, hermano. Y estemos sometidos a todas las instituciones, hermano, que están por eminencia de nosotros. Entonces, dice, porque esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, porque esto es bueno delante de Dios. ¿Sí será bueno? Santo y poderoso Dios. Porque esto es bueno delante de Dios. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versos del 1 al 4.
capítulo 5 de 1 Timoteo, del 1 al 4 dice: no reprendas al anciano, sino exhortándole como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ser piadoso, hermano? Vivir en honestamente y tenerlo por honor, hermano, delante de Dios. Por eso en el capítulo 2, verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable a Dios. De allí de 1 Timoteo 2, 3. Alabado sea Dios. Porque es bueno hacer lo que Dios nos pide para hacer. Porque así vamos a estar más en comunión con Él. Porque así vamos a estar, hermano, alabado sea Dios, no solamente en comunión, sino empezamos a estar en amistad con Dios. Empezamos a estrechar ese lazo de amistad que tiene que haber entre Dios y ti, entre tu Salvador y tú. El cual, dice el verso 4, quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si yo no oro, hermano, por todas las personas de este mundo, por los que no están en evidencia y por los que no conocen a Jesucristo, nunca van a venir al conocimiento de Dios y nunca van a poder ser salvos. Entonces uno tiene que orar por todos los hombres. Aunque no se lo merezcan, pero tenemos que orar, hermano, porque ellos no son gobernados por Dios, son gobernados por el maligno. Ahora dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, hermano, nosotros debemos de orar para que todas las personas vengan y sean salvas, hermano, y empiecen a escuchar la palabra de Dios para que se salven y escapen del lazo del diablo y no vayan a condenación. A su nombre sea la gloria. Ahora, en el capítulo 4, y ahí de 1 Timoteo, amén, 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, ahora versos 9 y 10 dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, ¿qué? Oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, hay personas que creen y están vagando por el mundo solo. Son ovejas perdidas, hermano, que realmente necesitan ser rescatadas de ese mundo tan hostil para que sigan creyendo en el Señor Jesucristo. Porque se van a salvar los que creen. Los que no creen no, porque ya han sido condenados, pero los que creen sí van a ser salvos. Y es necesario orar por todas esas personas, hermano, y esas almas que están en lugares equivocados, en lugares, hermano, que Dios tiene mismo que sacar, no nosotros, Dios mismo tiene que sacar. A su nombre sea la gloria. Volvamos al capítulo 2 allí. Ahora dice: el cual quiere, verso 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Entonces, tienen que venir al conocimiento de la verdad. ¿Usted conoce la verdad? Usted, querido amigo, amiga que me está escuchando, ¿conoce la verdad? ¿Conoce la verdad que lo que Dios quiere para su vida? ¿Está conociendo las escrituras que realmente tiene que, alabado sea Dios? Quiere de la escritura, porque Dios le quiere dar conocimiento quién es Él.
pero nosotros también tenemos que tener conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga. A su nombre sea la gloria. Porque hay un solo Dios, dice. Porque hay un solo Dios. Hay un Dios para todo el mundo. Y gloria a Dios. Pero hay uno solo. No hay varios dioses. Hay uno solo. Lo único que el hombre, hermano, cambió la imagen del verdadero Dios por imagen de hombre. Por semejanza de cuadrúpedos. De reptiles. Y hasta adoran a hombres, hermano. Que se creen Dios. Por eso dice que hay un solo Dios. Y a ese debemos de adorar. A ese debemos de amar. Así que hay un solo Dios, dice, y un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres. Y ese se llama Jesucristo hombre. Amén. Así que no hay ninguna intercesora, hermano, como la iglesia oficial lo dice. Que fulana, que mengana, que sultana. No, hermano. Acá la Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que se llama Jesucristo de Nazaret. El cual está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El cual Él intercede por sus hijos y por sus santos. El cual, hermano, está a la derecha de Dios, intercediendo por su pueblo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Por eso hay un solo mediador. Mediador significa, hermano, que hay pues una persona que está para hacer la paz. Está, hermano, para intervenir en un conflicto. Y acá, hermano, el conflicto lo tiene el hombre que está separado de Dios por el pecado que fue introducido desde Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, para mediar el asunto entre Dios y los hombres, hermano, apareció Jesucristo. Vino Jesucristo a este mundo, hermano, a morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Alabado sea Dios. Para darnos vida y vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Por eso es necesario estar orando. Por eso es necesario orar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y pensando en las cosas del Espíritu. Y orando en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Y orando por todos los hombres, hermano. Porque Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Y que todo el mundo crea que Él es Dios, hermano. Que Él es Dios. A su nombre sea la gloria. El cual, dice el verso 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora sigue diciendo, ¿no? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo se ofreció, se dio a sí mismo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate a muchos. ¿Y a cuánto tendrá que rescatar el Señor? ¿Y a cuánto está rescatando hoy en día el Señor? De lo cual, dice, se dio testimonio. Se dio testimonio a su debido tiempo. Y el tiempo de Dios es ahora, que está dando testimonio de que Él ofreció su vida por nosotros. A su nombre sea la gloria. Para esto, dice, yo fui, dice Pablo, constituido predicador y apóstol. Para esto, para ser que testigo de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo, fue constituido por Dios y por Jesucristo predicador y apóstol. Alabado sea Dios. Digo la verdad, en Cristo no miento. Y maestro, dice, de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, ¿y maestro a quién? De los gentiles. Porque vino, hermano, y enseñó a los gentiles por todo el mundo y por todo Asia Menor a que se arrepintieran y empezaran a buscar de Dios y guardaran los mandamientos de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice después, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora el Señor está hablando acá
Quiero pues, dice, alabado sea Dios, que los hombres, dice, oren ¿en qué? En todo lugar. Entonces yo tengo que orar en todo lugar. Y le estaba hablando a hombres y mujeres hoy en día, le está hablando a todos los que realmente estamos siguiendo a Jesucristo, estamos siguiendo, dice que hay que levantar nuestras manos a Dios, pero tenemos que orar, dice que en todo lugar. No solamente en la iglesia, no solamente en el templo, sino que también igual en la esquina, en cualquier lugar que necesite una persona oración, ahí tenemos que estar orando por esa persona. Mira, hermano, una vuelta fuimos a jugar al fútbol, a recrearnos, alabarse a Dios, y estábamos el grupo de hermanos ahí compartiendo, hermano, con otro grupo de personas que no había conocido, jóvenes que no conocían a Cristo en la plaza de deporte, hace años ya de esto. Y mientras estábamos jugando al fútbol, hermano, había un joven, no estaba jugando al fútbol, sino que estaba en otra parte, cerca de la cancha de fútbol. Y yo estaba allí atajando y estaba observando a esos jóvenes. Y estábamos casi todos observando. Y se cayó, hermano, y se golpeó la cabeza con las cadenas de una hamaca o con las cadenas de unos fierros. Y se golpeó la cabeza. Y se quedó tirado en el piso. Y cuando yo vi, hermano, esta acción, que se cayó y se golpeó con la hamaca o con algo de fierro en la cabeza, yo salí corriendo, hermano, hacia donde estaba él. Y le pregunté, ¿qué es lo que te pasó? Me resbalé, dice, y me golpeé con este fierro en la cabeza. ¿Vos querés que yo ore por ti? Y ahí empezaron a llegar todos los otros hermanos, alrededor mío. Le digo, ¿querés que ore por ti? Sí, dice, para que se te vaya el dolor. Y ahí en ese momento, hermano, oré por este muchacho, por este Botija. Pero yo no lo hice, hermano, para hacerme ver delante de las personas, no, pero es por lo que decía la palabra, que tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que orar, hermano, a la voz de Dios en todo tiempo. Porque hay personas, hermanos, que necesitan oración y a veces no nos dicen por miedo o por temor, o porque a veces son muy orgullosos, o porque son muy a la voz de Dios, no solamente orgullosos, sino que a veces son, hermanos, hasta egoístas para ellos mismos. Y le dije, hermano, a este joven, ¿querés que ore por ti? Y él me dijo que sí. Y allí, hermano, le dije, Señor, ten misericordia por este joven que se cayó y se golpeó, Señor. Pero para que se glorifique tu nombre, Señor, glorifica tu nombre, Señor, en esta persona que no te conoce y que te pueda conocer. ¿Sabe que ese Botija, hermano, se levantó? Y dice, ya está, ya no me duele más la cabeza, gracias. Y yo tenía una contentura por dentro. Y yo tenía un gozo por dentro por la obra que el Señor hizo, hermano. Y qué grande es, hermano, cuando uno le pide con fe al Señor. Y después, hermano, los otros incrédulos, hermano, que supuestamente eran hermanos en Cristo, incrédulo le digo yo, hermano, porque vinieron, oh, gloria a Dios, y decían, grande hermano, grande, que esto, que lo otro, y que para que ya, me estaba dando la gloria a mí antes de darle la gloria a Dios, hermano. Si uno nos reprenda en nombre de Jesús, si uno no lo hace para hacerse ver, uno lo hace porque realmente tiene la obligación de hacerlo, porque había una persona y había un alma necesitada de oración. ¿Y cuántas personas, hermano, a veces están a nuestro alrededor, sin importarle, hermano, a otras personas, y nosotros pasamos de repente por al lado de esas personas y ni siquiera oramos por esas personas? Y ni siquiera nos acercamos a esas personas a ver si realmente necesitan algo o no. ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón? Que cuando lo hacemos para figurar o para hacernos ver, hermano, delante del hermano, delante del pastor o delante de la autoridad, quien sea.
Acá dice el Señor que tenemos que orar, hermano. Orar en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero tenemos que entender, hermano, todo esto. Dice, tenemos que levantar manos santas. En el Salmo 24, ya estamos a terminar, hermano, pero hay que seguir un poquito más. En el Salmo 24, verso 3 en adelante, dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Que dice, el limpio de mano, verso 4, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Usted está haciendo esto, hermano? ¿O ha jurado con engaño alguno y todavía está levantando manos, hermano, orando, levantando manos en el templo? Un bandido sinvergüenza, hermano. Por eso hay mucha gente, el pueblo dejó de levantar las manos a Dios, hermano, porque tiene ira, tiene contienda y tiene manos, las manos no son santas, sino que están, hermano, están inmundas, están con inmundicia y están contaminadas, hermano, con derramando sangre inocente y también, hermano, derramando, alabanza a Dios, ira y contienda contra el hermano o contra la hermana. Porque el verdadero cristiano, hermano, si no tiene nada con nadie, levanta sus manos santas, sin ira ni contienda. Es limpio de mano y puro de corazón. Ahora, sigue diciendo, ¿no? 2 Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, ¿qué es ira? Ira en el diccionario dice, estado de ánimo de enfado muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Cólera. Y lo contrario de la ira y el cólera es la calma. Usted cuando se enoja es de golpear las paredes, es de andar a los golpes de patadas con las cosas, como la joya. Yo era un hombre de ira. Yo me dejaba llevar por la ira. Y aun cuando quiera aflorar la ira en mí, hermano, yo tengo que estar orando para calmar la ira, para no mandarme macana. Y todavía después levantamos manos santas, supuestamente santas. ¿Santa de qué? ¿Y cuántas personas hay, hermano, que supuestamente es evangélica, hermano, y está airado contra el pastor, contra el hermano, contra quien sea, o está enojado contra las autoridades de la iglesia, o está enojado, hermano, contra las autoridades que Dios puso en el país, hermano, para gobernar el pueblo? O está airado con el vecino, o está airado con la vecina, o está airado con los de la iglesia de enfrente. Y todavía quiere levantar manos santas en la iglesia o en el culto. Somos bandidos sin vergüenza, hermano. Porque a la luz de la palabra, hermano, tenemos que arrepentirnos si nosotros no estamos bien así. Porque todo el pueblo, hermano, casi todo el pueblo, hermano, está mal delante de Dios. Porque casi todo el pueblo, hermano, se ha irado contra el hermano o contra la hermana. Yo no me puedo enojar contra los hermanos y la hermana, hermano. Porque soy reo de juicio. Lo dice la Biblia. Ahora sigue diciendo, furia de los elementos de la naturaleza. Descargar la ira contra alguien, dice, desfogada contra una persona. Cuando una persona se enoja o se recalienta o deja el desenfreno, hermano, y la agarra de golpe de puño, y hasta llega hasta lograr matar a esa persona, hermano, porque por la ira que tiene, o se dejó llevar por la ira. Y todavía después en las reuniones, hermano, y en los cultos levantan sus manos santas. Ay, Señor, te adoramos. ¿Usted se piensa que Dios le puede escuchar esa oración? Contienda. Tenemos que levantar manos, ¿qué? Santas. Sin ira, sin estar enojado con nadie y sin contienda. Contienda dice lucha, batalla, discusión o riña.
pelea, disputa. Todo eso significa contienda. ¿Y cuántas personas hay que les gusta tener contienda? Te largan una palabra así para que te la dejan picando, para que vos muerdas el anzuelo y empieces a calentarte y te enojarte. ¿Cuántas personas, hermano? Pero estás poniendo tropiezo al hermano o a la hermana. Y principalmente, hermano, te ponen tropiezo de repente a los predicadores. ¿Y cuántas personas hay de repente que van a ministrar estando mal? Enojando. Están enojados, hermano, con fulano o con mengano. Si nosotros tenemos que estar bien delante de Dios y con todos nuestros hermanos. Por eso, hermano, no tenemos que hacer tropiezo para nadie, ni para nuestra familia, ni para nadie. Tenemos que levantar manos santas, sí, a Dios, pero sin la ira y sin la contienda, para poder ser escuchados delante de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor. Porque así lo quiere Dios, hermano. Porque cuántas personas, hermanos, te están provocando a ira. No les des bolilla, no le hagas caso. Empieza a cantar, empieza a alabar a Dios. Y si son motivos de tropiezo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir clamando, porque Dios, si sos de tropiezo para el hermano o para la hermana, bueno, Dios va a tomar carta en el asunto si no te arrepientes y no se arrepiente ese hermano o esa hermana. Ay, con hacer guardar, ay, dice la palabra de Dios, con hacer caer a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le hubiese sido hecho que se le atase una piedra de molino, hermano, y ser tirado en el fondo del mar, por estar siendo de tropiezo, hermano, por las personas que están entrando o por las personas de un hermano o una hermana. Tenemos que ser santos. Dios nos llamó a ser santos y practicar la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Esto no es un juego, esto es real, hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo y espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga y te guarde ricamente. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya.